Bueno, la convivencia es una realidad. Vivimos en comunidad, tenemos vecinos y vivimos en condominio. Hay situaciones que a veces se presentan que uno no sabe cómo abordar. Por ejemplo, si el perro de mi vecino a las 3 de la mañana empieza a ladrar y ladrar y ladrar, me despierta a mí, ojalá si tengo bebé, ¿qué hago en esa situación? Si, por ejemplo, uno de los vecinos tiene un camión grande y se mete en la acera, está desbaratando la acera, hace ruido también muy temprano, tantas situaciones puntuales. O si vivo en condominio y, por ejemplo, se meten a robar y yo estoy pagando una cuota de seguridad, ¿a quién le reclamo? Bueno, eso y muchísimo más. Todas las dudas que usted tenga también las puede evacuar a través de Facebook con el licenciado Alberto Castillo. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes, buenos días. Abogado, buenos días. Abogado, comencemos con un tema que es, por ejemplo, quiero una ampliación, quiero construir, estoy pegado a mi vecino, ¿tengo que pedirle permiso a mi vecino para hacer algún arreglo, alguna ampliación? No, para nada, en absoluto. Sí es importante que por una norma de convivencia avisemos al vecino. Yo creo que si estas situaciones se dieran así, si la gente avisara a su vecino, mire, disculpe, es que le vengo a avisar que voy a hacer una construcción y quería ponerlo al tanto, puesto si hay mucho ruido, este tipo de cosas, creo que eso es muy agradecido por parte de sus vecinos. Lo que pasa es que eso nunca sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno tampoco es adivino para saber si al vecino ese día le duele la cabeza o a veces no se saben, incluso no se conocen y no se saben si tienen un chiquito pequeño en la casa o si llegó muy cansado del trabajo y entonces ese día tenía que agarrar ese domingo para hacer una reparación, ¿verdad? Y entonces el día de descanso, lo que pasa en muchos hogares, el domingo es el día de las podadoras de cortar zacate. A las 6 de la mañana. A las 7, 8 de la mañana es el día que uno utiliza para descansar, pero hay personas, hay vecinos muy tempraneros que ya lo hacen como un ejercicio físico y no, a veces no sé si lo hacen a propósito. Para despertar al barrio. Claro. Ahora, licenciado, ¿qué pasa, por ejemplo, si mi vecino, volviendo al tema de las construcciones, utilizó la tapia del medio como pared y ahora resulta que yo escucho todo, no tengo intimidad y me di cuenta de cuando ya estaba la construcción hecha? ¿Puedo hacer algo? Claro, se pueden poner denuncias, ¿verdad? Incluso es muy importante que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tiene un organismo o una sede de resolución alternativa de conflictos, que esto ayuda muchísimo, siendo que el Poder Judicial está pues realmente saturado, lleno de expedientes, ¿verdad? Entonces podrían acudir a esta vía para resolver este tipo de situaciones. Efectivamente no se puede utilizar esa pared, cada propiedad tiene que construir su propia pared, ¿verdad? Pero sin embargo hay construcciones antiguas que se han apoyado en una pared, ¿verdad? Y ahora con tantos materiales de construcción tan novedosos que algunos son como hasta paredes casi que de estereofón, unos materiales muy livianos porque son muy rápidos de construir, pues no se toma en cuenta muchas veces ese tipo de situaciones de la calidad, por ejemplo, aislante del ruido y otros problemas. Y cuando el problema es que los escombros los deje ahí a la vista y paciencia de todo el mundo, yo tengo que pasar por ahí, ojalá tenga alguien algún problema para caminar en silla de ruedas y dice, me hace un mundo. Sí, igualmente pues toda construcción genera una incomodidad y a veces una incomodidad para los vecinos porque hay residenciales que sus calles son muy angostas, entonces pues resulta que yo tengo que construir, necesito, qué sé yo, 2 metros de arena, ¿verdad? Y no tengo dónde ponerlo, yo sé que por ahí pasan los automóviles, entonces no me queda más remedio que ponerlo en la acera, ¿verdad? Entonces ya llega el señor que mire, usted por qué hace esto, me está bloqueando el paso, ¿verdad? Sí. Entonces mucho también son tratar de entender, ¿verdad? Hay relaciones de tolerancia, claro, esto en un tiempo breve. Lo que pasa es que cuando te dejan un puño de arena o de tierra durante un montón de tiempo, ¿verdad? O utilizan casi que las aceras de taller mecánico, ¿verdad? Es muy difícil. Algo similar, con bloqueo de acera. Tengo un vecino que tiene un taller y lastimosamente la acera es donde parquean los carros, donde está la maquinaria, donde están no solo escombros y ya no es un tema de un tiempo, sino es lo que pasa todos los días. Sí, yo creo que también es muy importante hacer hincapié que existen, digamos,
diferentes situaciones cuando estamos en un residencial, por ejemplo, que cuando estamos en un condominio. Porque los condominios tienen su propia legislación, les rige una ley especial, incluso tienen reglamentos propios internos. Hay condominios donde incluso ni tan siquiera permiten que los perros, ¿verdad?, las mascotas, vayan caminando con su dueño sin la correa. Y si no van con la correa, si el reglamento ha establecido una multa hasta de $20, se puede multar, ¿verdad? Igual con vehículos que a veces hay vecinos que creen que es una autopista de carreras, ¿verdad? Entonces yo oigo a veces vecinos donde pasan aventados, ¿verdad?, por la carretera, ¿verdad?, sin pensar que hay niños y este tipo de situaciones. Hay otras zonas residenciales, por ejemplo, donde no está permitido que se establezca un taller, porque es una zona residencial. Entonces, incluso oficinas. Hay residenciales donde no se permiten ni tan siquiera tener oficinas. Entonces usted puede poner una denuncia en la municipalidad, puesto que hay un plan de urbanismo, ¿verdad?, y que no permite el establecimiento de oficinas de algunos tipos, ni talleres mecánicos. O sea, licenciado, si clandestinamente un vecino puso un taller ahí para jugándosela, como decimos, dentro del barrio, y ese taller de lunes a domingo me hace ruido, yo puedo denunciar entonces. Por supuesto, incluso a veces uno, digamos que es un poco extremo hablando de talleres, porque un taller pues se supone que va a emitir ruidos de alto volumen, como por ejemplo un taladro o un martillo, el martilleo, ese tipo de situaciones. Pero también mucha gente se incomoda hasta con salones de belleza, porque en Costa Rica todo el mundo, bueno, hay muchas personas que tienen vehículos, ¿verdad? Y mucha gente casi que se adueña de la acera, ¿verdad? Entonces dice, mire, este es mi negocio y aquí no me parqueen carros, porque este es mi negocio y entonces aquí por favor no me parqueen carros. Es para clientes, ¿verdad? Es para clientes. Y yo digo a veces, bueno, ¿cuándo se adueñaron del espacio frente al negocio? Si la vía es pública y uno puede parquear cualquier vehículo ahí, ¿verdad? Entonces se genera mucho tipo de situaciones de estas que le bloquean uno el garaje, ¿verdad? Entonces uno no puede salir porque tiene un carro parqueado ahí, entonces ¿qué hago? Hay que esperarse. Mucha gente incluso me ha escrito en redes sociales, mire, es constante que me bloquean el paso de mi garaje. Hay un culto, hay una iglesia en mi barrio, y entonces ese día, el domingo, hay 600,000 vehículos parqueados y no puedo salir y tengo que esperarme 2 horas, 3 horas a que termine el culto. ¿Y si ¿verdad? tengo una emergencia? Y si tengo una emergencia y si llamo al tránsito, bueno, con costos hay 5 oficiales de policía de tránsito para todo el país, ¿verdad? Entonces eso no es una emergencia tampoco. Entonces mucha gente se molesta. Incluso hay gente que pues toma un poco más agresivamente esa situación y dice, no, yo a este tipo le voy a estallar las llantas de su vehículo, cosas así, ¿verdad? Y cuando el agresivo es el vecino que recurrentemente me está parqueando, ¿cómo abordo esta situación? Bueno, yo no quisiera dar este tipo de consejos, pero sí he escuchado donde hay personas que han puesto una hoja de papel pegada con goma en el parabrisas. Entonces no le voy a estallar las llantas de su carro porque es un delito, le estoy ocasionando un daño. Pero hay gente que dice, bueno, entonces le voy a poner un papel engomado en el parabrisas y señor, le va a costar mucho trabajo quitar la goma de su parabrisas, pero es que usted también fue muy desatento, no fue cortés, fue descortés al parquearme el vehículo en la entrada de mi garaje, ¿no? Ahora, ya inicia la época de lluvia y lastimosamente las canoas a veces están llenas de cochinadas. Sí. Y la canoa de mi vecino cae directamente en la pared, me está chorreando todo, estropeando todo. ¿Cómo se lo digo a mi vecino? O en caso de que no me haga caso, ¿dónde denuncio? Sí, en esta época de lluvias, realmente el problema más grande son los árboles que sus ramas se extienden a techos ajenos de los vecinos, ¿verdad? Entonces yo tengo que irle a solicitar al vecino, mire, vecino, necesito que me corte las ramas del árbol porque ya se están pasando a mi propiedad y entonces ya me están causando mucha basura en las canoas, me pudren las canoas, ya he tenido que contratar personas para que me limpien las canoas o tengo que pasar yo todos los fines de semana subido al techo, ¿verdad? Limpiando las canoas, ¿verdad? Entonces sí hay temas de, pues,
que son temas de conflictos de vecindad, ¿verdad? Que muchas veces llegan a dirimirse en un juzgado contravencional, porque es tanto el problema, ¿verdad? Incluso con los asadores, conozco incluso condominios de alto valor, donde, bueno, a veces viven norteamericanos, y los norteamericanos tienen una tradición de que el fin de semana les gusta hacer hamburguesas y asado y barbecue en sus patios, ¿verdad? Y lamentablemente a veces uno pues no puede decirle al humo de la barbacoa, ¿verdad? O de la carne asada, que no se vaya para el patio del vecino. Entonces el vecino se enoja porque dice, mire, el fin de semana saqué la ropa a solear, ¿verdad? A secar, y ahora la ropa me huele a hamburguesa, ¿verdad? Me huele a perro caliente. Entonces ese es un tipo de situaciones donde muchas veces uno pues tiene que tratar de dirimir ese conflicto en forma personal, o a través de un mediador, un abogado, ¿verdad? O que sea un centro de resolución de conflictos. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica tiene un centro de resolución de conflictos para este tipo de situaciones y otras más, donde las personas, si no desean dirimir su conflicto judicialmente, lo pueden hacer a través de estas casas de justicia o centros de resolución de conflictos. Y entonces, ¿a quién puntualmente me tengo que dirigir además del colegio y esto? O sea, ¿dónde doy la primera voz de alerta? Bueno, lo primero que hay que tratar de hacer es llevar la fiesta en paz con el vecino, de ser posible, ¿verdad? Muchas veces... ¿Hablar con él directamente, entonces? Sí, claro, hablar con él directamente. Lo que pasa es que a veces uno se topa, tiene todo tipo de vecinos, ¿verdad? Hay y de entonces, todo en la viña del Señor. Hay de todo, hay vecinos excelentes, hay personas que viven en sus casas que ni tan siquiera saben cómo se llama el vecino de enfrente, cómo se llama el vecino de al lado, siendo esto algo tan importante, porque también la primera recomendación que yo haría, mire, es hágase amigo de su vecino, sea de su vecino de enfrente, de su vecino de al lado, son aliados. Si su casa se está quemando, un día de estos yo dejé una llave de agua abierta porque se había ido el agua y quité una manguera y quedó aquello abierto, ¿verdad? Y entonces me llamó mi vecino muy atentamente, mira, Alberto, ¿dónde estás? Vieras que dejaste la llave abierta, ¿verdad? Entonces todo este tipo de situaciones son muy buenas de tener una buena amistad con sus vecinos. Lamentablemente a veces hay vecinos que no se puede, ¿verdad? Tienen, por ejemplo, un hijo baterista o saxofonista o lo que sea, ¿verdad? Entonces, el muchacho le gusta el heavy metal, ¿verdad? Y entonces practica porque quiere ser un gran músico, ¿verdad? Y entonces practica todos los días en su propiedad, ¿verdad? Entonces, pero el ruido de una batería, el ruido de un conjunto musical es un ruido muy alto, ¿verdad? Y entonces la gente dice, bueno, ¿hasta qué horas me tengo que aguantar yo a esta persona? Me molesta, practica. Entonces hemos tenido casos en la oficina donde incluso se ha dirimido esto a través de un proceso judicial, donde tuvimos que incluso pues utilizar un medidor sónico, ¿verdad? Para ver el nivel de decibeles que justifica o que permite el Ministerio de Salud para alzar un acta notarial y llevar prueba suficiente ante el juez para que se llegara a un tipo de conciliación. Licenciada, tenemos una queja. Dice una señora, mi vecino lo que tiene es una chatarrera, está llena de chunches literalmente, sí. Viene la lluvia, se empoza el agua, sí. Y el zancudero, el dengue, el chikungunya, o sea, claro. ¿Cómo hago? ¿A dónde denuncio? ¿Qué le digo a la señora para que sepa qué hacer? Para este tipo de casos, la autoridad competente es el Ministerio de Salud, y este es un caso muy importante, puesto que es un tema que igual, no lo voy a decir, quédese usted con los zancudos, y los zancudos solamente van a volar en su propiedad, ¿verdad? Ojalá. Sino que los zancudos pues van a proliferar por todo el vecindario, ¿verdad? Puede ser hasta una epidemia de dengue o de otros tipos de enfermedades transmitidas por zancudos. Entonces, en el Ministerio de Salud que se plantea esa queja. Ahora, tenemos otra denuncia, que el vecino hizo una terraza, se guindó de la pared y ahora cualquier cosita que haga, desde taladrar, o sea, lo que sea, lo está escuchando. Vamos, parecido al caso similar, y además está taladrando literalmente y en la tapia que ella había construido. Él sencillamente se guindó. O sea, a veces hay hasta una película de suspenso y de drama y de miedo, creo, hasta de todo eso, ¿verdad? Donde
un vecino comienza a taladrar a las 3 de la mañana, uno no sabe si y mamartillar, uno no sabe si está enterrando una persona, ellos están cometiendo un asesinato o algo. Se oyen gritos y todo, ¿verdad? Es muy, bueno, es una gran problemática, ¿verdad? Es una gran problemática que uno va a tener que hablar con el vecino, y si no se llega a arreglar esa situación de forma amistosa, pues va a tener que interponer un proceso judicial, ¿verdad? En un juzgado contravencional. Sí, tal vez no sé ese ABC abogado, porque ya la terraza está construida, sí. Ya yo estoy incómoda, es mi pared, sí. ¿A dónde voy? Ya hablé con el vecino obviamente no quiere quitar la estructura porque le costó dinero, pero siguiendo de lo mío. Sí. Bueno, existe un procedimiento que se llama un proceso interdictal, donde se presenta un interdicto. El interdicto hay de varios tipos: de amparo de posesión o de derribo. Estos interdictos usted los tiene que plantear en un plazo de 3 meses para poder solicitar al juez una orden judicial de demolición de esa obra en caso de que el vecino no tenga los permisos o se haya metido a mi propiedad o esté haciendo algo contra la ley. También existen los procedimientos de queja, ¿verdad? Usted puede plantear su denuncia en la municipalidad respectiva. Ellos tienen un departamento de construcciones donde tienen que acatar la ley de construcciones y seguir todo lo que son los retiros de la propiedad, ¿verdad? Que los retiros pues son distintos, ¿verdad? Eso está delimitado según el plan de urbanismo de su localidad y la ley de construcciones. Ahora, algo similar, porque es queja de construcción. Se hizo una ampliación, se está construyendo y eso está falseando mi propiedad. Se genera un desnivel y ahora mi casa es un agualotal a raíz de la construcción de mi vecino. Sí, eso es importante. Muchas veces se hacen movimientos de tierra que tienden a falsear las propiedades, mi propiedad, ¿verdad? O las propiedades vecinales. Incluso se hacen, ha salido en las noticias de movimientos de tierra donde todas las aguas se van como un caño, ¿verdad? Y han hecho inundaciones, ¿sí? Es como un río de barro, ¿verdad? Y han causado severos daños, ¿verdad? Lo que pasa es que todas estas situaciones muchas veces son insofactas, ¿verdad? Pero Alberto, perdón, esto es municipal, tengo que traer un inspector de la MUNI, tengo que traer un abogado, o sea, ¿dónde denuncio para que me atiendan rápido? Porque estoy perdiendo mi propiedad, ¿verdad? Lo más importante es que usted logre ponerse de acuerdo con un abogado, ¿verdad? Que lo pueda atender incluso en una hora de emergencia. Porque muchas veces estas situaciones no son días entre semana, pueden ser un sábado, un domingo, ¿verdad? Y cuesta conseguir un abogado que esté disponible un sábado o un domingo para que levante un acta notarial. Ahora, ese tipo de situaciones no se arreglan inmediatamente. Entonces, muchas veces, cuando uno se da cuenta mire, el vecino hizo un trabajo en el techo, anduvo caminando por el techo de mi propiedad, sí, ¿verdad? Y entonces me causó goteras, la casa se me inundó, se me dañaron electrodomésticos, la casa era un río. A mí me pasó esa situación, ¿verdad? Donde un vecino hizo unos arreglos en el techo de su propiedad, pero pasó por el y me inundó un apartamento, ¿verdad? Y cuando yo llegué era la alfombra llena de agua y cosas que tenía en el piso, pues sí, se habían dañado. Ahora, Alberto, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando lo que hay es un árbol viejo, ese árbol que ya usted dice es un urrú, como decimos popularmente, y lo que pasa es que es grande y me da terror que me caiga en la casa y no solo me va a dañar la propiedad, sino es que puede atentar contra mi vida? Claro. Pero el vecino está enamorado del árbol. No, es que el árbol de mi abuelito, ¿cómo lo voy a cortar? Qué bueno que tocas ese tema, porque precisamente eso sucedió en mi vecindario. Nosotros teníamos un comité de vecinos y habían unos árboles que no estaban viejos, pero que sí, por sus características, eran quebradizos, ¿verdad? Entonces eran unos árboles muy grandes y se coordinó con la municipalidad, se llegó a un arreglo para que nosotros pudiéramos pagar una persona que lo podara y la municipalidad nos colaborara con el acarreo de todas las ramas y los troncos. Eso generó un problema con algunos vecinos que son, pues,
medios ecologistas o ambientalistas, ¿verdad? Y que costó mucho que comprendieran la situación, que era de importancia que se cortara ese árbol porque le podía caer a un niño, a uno mismo, a un vehículo y a una casa, ¿verdad? Entonces eso es un punto muy importante a tomar en consideración, porque la gente no toma en cuenta que hay medidas que se tienen que ser preventivas, ¿verdad? Incluso llegamos a una discusión porque un vecino sembró árboles que tienen raíces muy profundas y esas raíces causan daños en las tuberías estatales, ¿verdad? De aguas negras, levantan las aceras, ¿verdad? Y entonces también es una situación que hay que tratar de mediar muchas veces, pero algunas veces no se puede, entonces tenemos que poner una denuncia en la municipalidad para que lleguen los inspectores de la municipalidad y obliguen a esa persona, sea a quitar hasta una varillita de un tubo de acero que se le ocurrió poner en la acera, que tuvieron que traer un tractor para arrancarlo. Imagínense lo que le costó esto a la municipalidad, porque el vecino lo había puesto en un lugar para que no se le estacionaran otras personas. Sí, pero es la acera. Pero es la acera, ¿verdad? Ahora, tenemos también una consulta sobre las aceras, porque un vecino dice que muy bonito y sembró unas palmeras, muy lindas las palmeras, pero ahora ¿qué pasa? La señora con el coche del bebé no puede pasar, la vecina en silla de ruedas no puede pasar, y también hay una lana verde que aquello es, ¿verdad? Dios, no se puede pasar por ahí. Si bien es cierto, la acera es estatal, también le corresponde al dueño del predio cuidar por la acera que tiene enfrente. Es decir, esa acera tiene que estar en buen estado. Si una persona no limpia esa acera y se llena de algas, ¿verdad? Y el piso se pone todo baboso verde, ¿verdad? Y no limpia eso y ahí se resbala una persona, podría incluso ser responsable el dueño de esa propiedad por una indemnización por lesiones, si esa persona se llega a caer ahí, quebrar una pierna, un brazo, las caderas, etcétera, ¿verdad? Incluso cabe esa responsabilidad. Es un riesgo grande al que se enfrenta. Y en el caso, perdón, de las palmeras, ¿qué hago? Porque ya las palmeras están sembradas, se ven bonitas, pero incomodan a todo el mundo. Sí, igual tendría que presentar una denuncia ante el gobierno local respectivo, ante la municipalidad, para que haga una inspección y se le obligue a esta persona a que las recorte, las tenga en buen estado, ¿verdad? Porque dice, a veces uno pasa y parece que le va a salir ya hasta Bambi, ¿verdad? Por algunas aceras, porque hay gente que quiere tener eso como si fuera una selva, ¿verdad? Sí, tampoco se puede. Ahora, el mismo tema de las aceras, pero en este caso, yo creo que todos en el barrio tenemos un vecino que tiene un camión, un furgón o algún, ¿verdad? Camiones de muchas toneladas, va por todas las aceras desbaratándolas. Mire, incluso tienen una colección de carros antiguos, porque el señor es amante de los carros antiguos y entonces tiene 3 carros antiguos ahí y todos... Y toda la acera bloqueada. Y todos destartalados, todos. Si los tuviera por lo menos bonitos, se ven ahí decorativos. Pero me llama incluso la atención que un día estos pasé por un bar en San José, donde el dueño del bar puso un vehículo antiguo, sin placas, frente a la propiedad del bar, para llamar la atención de los clientes de que, ay, qué carro más bonito, ese carro antiguo, estallado, sin marchamos, sin placa. O sea, perfectamente los vecinos pueden entablar una denuncia en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que llegue una grúa de la Policía de Tránsito a llevarse ese vehículo. Eso puede darse, ¿verdad? Estas denuncias en la policía de tránsito, ¿verdad? Y incluso hay vecinos que tienen hasta lanchas, remolques de cuadraciclos, jet skis en las aceras, ¿verdad? Que los amarran allá al poste. Y ahí se quedan todas. Pero licenciado, cuando es el tráiler, cuando no es solo que incomoda el tránsito, sino que está desbaratando la acera, está rompiendo la acera, deteriorando la calle, porque ojalá haya una subida y empiece aquel carro ¿verdad? Ay, ¿cómo se dice? Hay dueños, se me fue la palabra. Pero usted me entendió, sí, abogado. Hay dueños de vehículos, por ejemplo, los vehículos pesados tienen un cargador de aire.
Entonces el vehículo tiene que llegar a ciertas libras de presión o en la compresión. Yo no soy mecánico. Exacto, esa es la palabra que iba a decir. Entonces lo dejan encendido media hora para que llegue a tener la carga de los frenos de aire, ¿verdad? Entonces lo dejan ahí encendido el gran motor. Eso no es permitido en zonas residenciales. Para eso hay garajes y no hay acera que se libre ni cuneta que se libre, ¿verdad? De buses, sí. Incluso, bueno, hay camiones de empresas de refrescos que distribuyen refrescos o cervezas, ¿verdad? Que estacionan los vehículos porque no tienen dónde estacionar, llegan al comercio y se suben en las aceras, destrozan las aceras, que ese es otro problema, donde la municipalidad le ha costado dinero y nosotros pagamos todo esos, con impuestos pagamos esas aceras, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es, pues, agarrar nuestro teléfono, tomarle la fotografía al vehículo, a la placa y ponerle una denuncia a la empresa. Licenciado, pero si es mi vecino, ¿qué hago? Si es su vecino, pues, perdonen, pero yo creo que es mejor que a uno lo vean bravo un día y no todos los días. Y yo creo que es bueno, pues, hablar las cosas claras. Y yo por lo menos soy de la idea de que uno debe de decir las cosas, no debe de aguantarse ese tipo de situaciones, porque esas situaciones van llenando de agua el vaso, ¿verdad? Sí. Y llega un momento en que yo creo que el vecino te dice hola y yo creo que vas a volverte y le vas a pegar, ¿verdad? Porque estás tan bravo que por estarte aguantando ciertas situaciones, por ejemplo, las cacas de los perros. Ese es un gran problema. Ya hay una ley que establece multas hasta de 300,000 colones por el vecino que no recoja las cacas de los perros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Pues será tomarse la molestia que cuando eso suceda, pues tomarle una foto al perro haciendo su gracia, ¿verdad? Y presentarle una denuncia en el Ministerio de Salud para que se le haga una sanción al dueño de ese can o de ese animal, de ese perro, ¿verdad? Y los gatos los sueltan en las noches, ¿verdad? Uno no puede ni dormir porque por los gatos peleándose, apareándose en los techos, peleándose en los techos. A veces cree uno que es un ladrón que anda por el techo, ¿verdad? Y yo creo que lo importante es que seamos tolerantes. El mensaje final es: mire, no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Abogado, tenemos una consulta particularmente sobre animales, porque uno sabe que hay mucha gente que rescata animales y qué noble labor, de verdad, porque eso hay que hacer la salvedad, hay que reconocerlo. Claro. Pero si no lo tienen en condiciones adecuadas, si yo tengo al vecino que tiene 10, 20, hasta 30 perros, es una jauría, son cacas, son moscas, son ladridos durante todo el día y toda la noche. Y no es una zona para tener esa cantidad de animales. Recuerdo una vez que iba saliendo de mi casa y llegó el repartidor del periódico y me dijo: oye, puchica, aquí sí que tienen perros, ¿verdad? Yo creo que aquí hay un perro por casa. Yo creo que son muy bonitos los animales, son muy bonitas las mascotas, pero yo también le hago un llamado de atención a las personas. Miren, tener un perro abandonado todo el santo día, ¿para qué te vas a comprar un perro, una mascota, si no le puedes dar el cariño que necesita un animal? Porque hay que cuidarlo, no es solamente tenerlo ahí. La gente llega, se va todo el día, el perro queda ladrando toda la mañana, toda la tarde, porque extraña a su amo, a su dueño o dueña, ¿verdad? Y no lo sacan a pasear, el perro está estresado, ya se comportan violentos el perro porque del estrés se van poniendo agresivos, nunca lo sacan a pasear, ¿verdad? Y entonces lo que tienen es un perro secuestrado en una casa o en un garaje, ¿verdad? Entonces es lamentable esta situación, ¿verdad? Y eso, el animal estresado comienza a aullar y a ladrar todo el santo día y pues causa molestia, ¿verdad? Incomoda a todos los vecinos. Otro tema que molesta, la basura. Yo llego y prudentemente saco la basura el día que pasa el camión, pero de un momento a otro, frente a mi casa, aparece basura que yo no sé de quién es. Son moscas, los perros se desbaratan la basura por todo. ¿Qué hago? Ahora que hay cámaras, pongo una cámara para ver quién lo está poniendo, o qué podría hacer en ese caso. Yo no sé por qué la gente tiene ese afán de ponerle la basura al vecino. Es decir, no sé cuál es el problema de que si yo tengo una bolsa de basura,
no la pueda poner enfrente de mi casa donde corresponde y tengo que irse a poner al vecino. Eso me parece una falta de educación y de cortesía increíble, ¿verdad? Realmente pues vamos a tener que tomar una fotografía de que esto esté sucediendo y nuevamente hablar con... papel de espías, entonces. Claro, a veces es muy difícil porque tenemos que tener una prueba al respecto, ¿verdad? Sí, me llamó mucho la atención una vez que hablaba con mi madre, que le estaba comentando que la basura, incluso conozco casos de personas que se roban la basura, tu basura, pero es para investigar cuáles son tus hábitos de consumo. Y entonces quieren saber qué compra, qué hace, si tiene algún tipo de información y todo, ¿verdad? Entonces hacen ese tipo de situaciones con procesos de pensión para demostrar gastos o qué tiene, cuál es el tipo de vida que lleva una persona, entonces se llevan hasta la basura. Eso está un poco loco. Pero abogado, ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso? Dice una vecina, este señor construyó un segundo piso y el segundo piso así muy lindo, lleno de ventanas, pero esas ventanas hacen que este señor vea todo lo que yo hago, porque un segundo piso... Yo no tengo privacidad en este momento, no puedo salir al patio, le da a la ventana a mi otra ventana, o sea, todo existe una prohibición en la ley de construcciones de que usted no puede tener ventanas que den a los patios internos de otros vecinos. Sí. Lo que pasa es que también con la construcción de torres de condominios, pues una torre de condominio al ser levantada a cierto nivel, a ciertos pisos, pues sí va a tener visión, lamentablemente, a otros vecinos, quiera o no lo quiera, y también incluso va a tapar vistas. Yo me hice esta casa con una vista al Valle Central, preciosa, y llegó el vecino de enfrente y me levantó una edificación de 3 pisos porque él quería tener una mejor vista, ¿verdad? Entonces muchas veces... pues se llegan igual a consensos con el vecino, ¿verdad? Es importante presentarnos, mire, yo soy su vecino, como que estar un poco, como dicen, la paja tras la oreja, ¿verdad? Y estar un poco enterado de qué es lo que va a estar haciendo mi vecino, porque en determinado momento, cuando te das cuenta... ya está la construcción hecha. Ya la construcción está hecha, ¿verdad? Abogado, si no logramos ese consenso, ¿a quién recurrimos? Pues si no logramos ese consenso, lo primero que creo es que usted logre recabar o crear la prueba que sea necesaria para acudirse a un proceso judicial o un proceso de mediación o resolución alterna de conflictos. En el caso, perdón, de esta vecina que no tiene privacidad, a raíz de esta resolución, ¿podrían obligar al vecino a que cierre las ventanas? Sí, sí se da esa posibilidad. Ahora, lo que hablaba de que a veces uno se tiene que convertir en espía, pues sí, sin embargo también hay ciertas limitaciones, porque me ha llegado un caso en mi oficina también de una vecina que puso cámaras, pero era como quería como enterarse de la vida de todos sus vecinos, ¿verdad? Era una cámara viendo hacia la casa de Verónica, hacia la casa de Vicente, hacia la casa de la otra persona, ¿verdad? Y entonces uno... Está resguardando su propiedad. Estaba, yo creo que ya eso fue de chismosa profesional, podría decir, ¿verdad? Ya espionaje. En ese caso? Pues sí, aunque están puestas en tu propiedad, pues uno sí podría entablar un proceso judicial porque uno se siente como invadido. O sea, usted puede tener las cámaras que den hacia la acera con un ángulo que enfoque a la acera porque usted está resguardando su propiedad, pero no que me esté espiando a mí. No a mi garaje. No que me esté espiando, ¿verdad? Claro. Ahora, otra cosa, volviendo a lo de los perros, hay cierta gente que tiene un montón de perros y en este caso los tiene sueltos, son perros bravos y la familia dice, es que mi chiquito va para la escuela y a mí me da terror que un perro lo ataque, porque el vecino no se hace cargo. Esto de los perros realmente es un gran problema. Yo soy amante de los animales, me encantan los perros, me encantan. Sin embargo, hay problemas incluso hasta para el día de las elecciones.
yo ejerzo la función de delegado del Tribunal Supremo de Elecciones y me llama mucho la atención cómo la gente irrespeta a los demás el día de las elecciones llevando a los perros al día de votación. Estos, mire, llevan unos perritos chiquititos que son más fieras que un pitbull, ¿verdad? Sí. Se lo juro. Sí, yo sé. Con el problema de que pueden morder una chiquita, un chiquito, un niño, y cuando llegan a los centros de votación, pues perro grande deja gracia grande y perro chiquito deja gracia chiquita. Pero deja gracia al fin. Y el dueño no hace por dónde recoger los excrementos de estos animales. Eso es prohibido. No lleven a sus mascotas a votar el día de las elecciones. Por favor, háganos ese favor a los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones. Háganos ese favor también a las personas que les toca limpiar los centros de votación el día de las elecciones, ahora que próximamente estaremos en elecciones. Y también sea consciente de el animal que usted tenga, porque mire, los perros en cualquier momento detectan el miedo de las personas, ¿verdad? Y un chiquito tal vez, pues qué lástima sería que un perro mordiera a un chiquito, una chiquita, ¿verdad? Porque todo le cae al dueño, ¿verdad? Sí, porque la responsabilidad lo tiene el dueño, ¿verdad? Entonces tratemos de ser conscientes, considerados con nuestros vecinos y con las demás personas. Muy bien, abogado Castillo, muchísimas gracias por Muchas su tiempo gracias. y por evacuar tantas situaciones Pues que ha son sido constantes en la convivencia con bastante vecinos. largo, ¿verdad? Muy amable. Bueno. Vicente.